Este mes es conocido, como un mes donde uno recuerda, ¿verdad?, lo bueno que ha sido Dios, y el énfasis en muchas ocasiones es el agradecimiento, dar gracias a Dios, ¿verdad? Y para que eso suceda tenemos que recordar y pensar, ¿verdad?, acerca de por qué somos agradecidos. Pero esta noche, antes de poder comenzar a recordar, para poder dar gracias, quiero nomás pensar y recordar acerca de por qué estamos sirviendo, ¿verdad? Muchas veces podemos olvidar a ser agradecido y olvidamos que hay alguien que nos ha bendecido para poder hacer lo que hacemos. Pero muchas veces fácilmente nos olvidamos acerca de por qué debemos estar haciendo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y que sí debemos ser agradecidos, pero también debemos recordar de que estamos siguiendo a uno y le servimos a uno, que es a Jesús. Y muchas veces nos ocupamos tanto en hacer y de correr de un lugar a otro que olvidamos por qué lo estamos haciendo y por quién. Y es bueno recordar, pero con el propósito y con el fin de ser motivados de nuevo a seguir sirviendo con mayor eficacia, de seguir recordando que debemos tener una pasión, de que debe hervir un fervor en mi corazón, y que eso debe de impulsarme y motivarme a seguir adelante cuando quizás estoy cansado, quizás estoy desanimado, quizás, ¿verdad?, ya quiero tirar la toalla, y quizás muchas veces llegamos a ese punto porque olvidamos el por qué y por quién. Y que estamos aquí porque servimos a Jesús y que se trata de Él. Él es el enfoque, Él es el más importante. Y es bueno recordar que es por Él que lo hacemos, ¿verdad? Y Dios nos recuerda la importancia de la fe. De eso quiero hablar esta noche, de la importancia de la fe. ¿Por qué es importante, verdad, la fe? Y Dios nos recuerda aquí en sus primeros 4 versículos. Versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera. Dice la convicción de lo que no se ve. Dice que hay algo por venir, hay algo que está en el futuro, que mi fe es lo que me impulsa a seguir hacia esa meta, hacia ese futuro, hacia ese destino. La fe nos da confianza. No debemos ser de inseguros, no debemos ser personas, ¿verdad?, que somos, ¿verdad?, siempre de que, no sé si lo hago, no sé. Si Dios nos ha dado la certeza, si Dios nos ha confirmado, debemos tomar el próximo paso y ser los más seguros, los de que tienen más confianza, porque dice: es la fe, la certeza de lo que se espera. Yo sé lo que está por venir, yo sé por qué lo hago, es mi fe en Él. Y si quizás siente, ya está yendo muy rápido aquí, pero lo que estoy diciendo, hermano, lo que quiero hacer entender es que creo que nos falta esa pasión en muchos casos, y hemos olvidado acerca de por qué lo hacemos. Llegamos a la iglesia, pero no hay esa pasión, no hay ese fervor. ¿Por qué? Porque olvidamos que se trata de Él y no se trata de nosotros. Se trata de que venimos a escuchar la voz del que nos salvó, la voz del que nos apartó, la voz del que nos llamó, y la voz de ese que nos ha buscado y nos ha buscado con un propósito, para ser salvos y para servirle después de ser salvos. De que se trata de Él, de que venimos a cantarle a Él, que le venimos a servirle a Él, que la razón que quizás venimos un poquito más temprano a la iglesia para subirnos a un autobús, o quizás que venimos para preparar para nuestro ministerio, no se trata principalmente por los niños, sino se trata de porque hay un Jesús, el Salvador, el que salvó y rescató mi alma, y por eso les sirvo a otros, para que ellos también conozcan y sirvan al Salvador, el Rey de Reyes y nuestro Señor, que se trata de Él, y por eso yo les sirvo, y por eso lo hago con mayor excelencia, porque se trata de su nombre, y yo quiero reflejar su nombre bien. Nos da confianza de que cuando hay duda, yo tengo que recordar que lo estoy haciendo por Él. La fe es la certeza de lo que nos espera, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que Dios nos está llamando a predicar como Noé, que tenemos que ser pregoneros de justicia, que tenemos que tener la confianza de Noé, de que había días quizás de que él estaba cansado, y por más o menos algunos dicen que 120 años él estaba construyendo este arca, y que él tenía que salir de su casa sabiendo que había gente burlándose, o quizás que no estaban de acuerdo, pero él tenía la confianza, ¿no?, que hay algo que está por venir, porque yo creo la voz de Dios, yo creo la palabra de Dios, y yo tengo que seguir trabajando, yo tengo que seguir sirviendo, yo tengo que seguir construyendo
construyendo porque hay uno que me está esperando y hay uno que me está viendo y hay uno por quien hago todo esto, porque pronto vendrá ese día donde ya no voy a poder construir y voy a tener solamente que esperar en lo que Dios dice que está por venir. Y yo tengo esa confianza y tenemos que tener esa confianza nosotros como ese Noé, pero tenemos que ser pacientes como Noé, que seguimos domingo tras domingo, lunes tras lunes, martes tras martes. ¿Por qué? Porque por la fe. Yo estoy convencido de que Cristo pronto viene. Y yo creo que no pensamos en ese hecho suficiente de que dice en Hebreos 10:37, dice, porque aún un poquito, así lo ve Dios, dice un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, él nunca llegará tarde. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hermano, no hay tiempo, no hay lugar para retroceder. Creo que muchos de nosotros estamos retrocediendo, estamos yendo hacia atrás. Ya no estamos haciendo lo que antes hacíamos. Ya no tenemos la pasión que antes teníamos. Ya no tenemos el fervor que antes sentíamos. Tenemos que recordar que el justo vive por fe, pero no retrocedemos. Y dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Hermano, nunca va a mejorar con retroceder. Dice, retroceden para perdición. No somos de ellos, dice la Biblia. No somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que mi alma es saludable cuando persevero por fe, cuando sigo yendo hacia adelante. Que mi alma está enferma cuando comienzo a retroceder. No podemos retroceder, no podemos ir por los caminos que ya hemos pasado. Hermano, tenemos que seguir creciendo. Nunca es correcto, hermano, estancarse. Nunca es correcto retroceder, ir hacia atrás. Muchos de nosotros estamos viviendo el pasado de que cómo eran las cosas y cómo era él y cómo era así y asá. Tenemos la vista hacia atrás y por eso no estamos progresando muchos de nosotros, porque vivimos siempre en el pasado de cómo eran las cosas, y tú ya no vas a llegar a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer a ti, porque ya no vives por fe, sino vives en la historia. Vives de una historia de cómo eran las cosas. Déjeme decirle, siempre las pintamos muchas más bonitas cuando ya hemos pasado por momentos, pero la realidad es que había problemas en aquel entonces también, y tuviste que haber tomado pasos por fe, y quizás en aquel entonces crecías porque vivías por fe, pero ya no vives por fe. La fe nos da confianza a seguir adelante. Yo tengo que confiar en el Señor, y yo tengo que tener esa convicción de que tengo que seguir adelante. Yo tengo que seguir haciendo mi mejor. Yo tengo que seguir, ¿verdad?, creciendo. Yo tengo que seguir tomando pasos por fe. Y Señor, quizás no me agrada a veces a mí, pero yo tengo que estar seguro que te estoy agradando a ti. Y quizás, ¿verdad?, yo estoy cansado, pero tengo que hacer mi mejor esfuerzo con la mayor excelencia. ¿Por qué? Porque la fe nos da confianza. Es la fe, la certeza. La fe es importante porque es la que nos da confianza. La fe es importante porque es la que da buen testimonio. Versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Muchas veces, hermanos, estamos equivocados acerca de qué es lo que nos da buen testimonio. Dice Dios que cuando vivimos por fe tenemos buen testimonio. Muchos de nosotros los tenemos equivocado. Hemos hecho una lista de reglas de cosas que nos dan buen testimonio, y ahora no estoy en contra de ese hecho de que sí debemos tomar decisiones que nos dan buen testimonio, pero cuando estamos viviendo por fe nunca va a haber duda de que estás dando buen testimonio. Cuando haces lo que Dios te pide, aunque quizás muchas veces no lo entiende, pero lo haces porque le quieres agradar a Él, vas a dar buen testimonio. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pero la fe requiere humildad. La fe requiere sensibilidad. Ser sensible al hecho de que influyes a otros. Influyes a otros con tus decisiones. Cuando tú no vives por fe, tú influyes a otros. Muchos de nosotros ya no queremos aceptar ese hecho, ya no queremos reconocer ese hecho de que otros están observando nuestro caminar. Y cuando tú no vives por fe, tú ayudas a otros o influyes a otros. Ahora, ellos son responsables por las decisiones que ellos toman, pero la realidad es que otros nos están observando, y fácilmente que la gente que nos está siguiendo nos quieren seguir a unos pasos más atrás. Y si nos ven tomar pasos hacia atrás, ellos van a estar atrás 4 o 5 pasos más. Y por eso que tenemos que seguir progresando, tenemos que seguir hacia adelante, viviendo por fe, porque sabiendo que hay otros que van en pos de nosotros mientras que vamos en pos de Dios. Tenemos que reconocer que la fe requiere sensibilidad, y que por ese hecho influimos a otros. Ser sensible al hecho que influimos a otros. Ser sensible a que Dios
te quiere dar un nombre. La Biblia dice en Proverbios 22:1, de más estimas el buen nombre que las muchas riquezas. La palabra de Dios dice que toda buena dádiva viene de parte de Dios. Si tienes un buen nombre es porque Dios te lo va a dar. Pero el buen nombre solamente viene a través de vivir por fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Si vas a tener un buen nombre es porque Dios te lo va a dar. Tú no lo puedes dártelo a ti mismo. Estás tomando decisión y Dios te lo va a dar. Es algo que Dios te da. Todo don perfecto, toda buena dádiva viene de Él. Él te va a dar el buen nombre. Tú nomás sigue en pos de Él. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Pero muchos de nosotros estamos buscando muchas riquezas y no tenemos buen nombre, porque ya no vivimos por fe. Ya no hemos tomado decisiones por fe. Ya no estamos tan acostumbrados a seguir la misma rutina de siempre que ya no tomamos pasos de fe. Ya no venimos a la iglesia por fe de que Dios nos va a hablar. Al contrario, muchos de nosotros, yo sé que Dios no me va a hablar. Ya no venimos a la iglesia por fe de que confiando de que Dios me va a usar, sino que Dios no me puede usar. Y venimos ya agotados, vencidos, y ya no tenemos ese espíritu, porque la fe ya no es parte de nuestro vivir cristiano. Ya no lo hacemos. Ya no permitimos que la fe tenga parte de nuestra vida. Hemos llegado a vivir una vida cristiana donde la fe no tiene parte en nuestra vida cristiana, y aún así le llamamos la vida cristiana. La vida cristiana no es exclusiva de la fe. La vida cristiana es parte, tiene que ser integrada a la fe, si no es vida cristiana. Hermanos, estamos viviendo una vida que en realidad no es auténtica, a lo menos en los ojos de Dios. No estamos dando buen testimonio. ¿Por qué es que hablamos de Daniel? Porque él dio buen testimonio. ¿Por qué hablamos de Job? Porque él dio buen testimonio. ¿Por qué hablamos de José? Porque él dio buen testimonio. ¿Qué es lo que tienen en común? Vivieron por fe. Vivieron por fe. La fe da buen testimonio. Todo lo que hacemos lo hacemos por Jesús, por Él. ¿Por qué participamos en la Santa Cena? Porque así me lo pidió el Señor, por fe. ¿Por qué soy sensible a cómo me comporto delante de otros para no ser piedra de tropiezo? Porque es un paso de fe. Dios dice que sería mejor de que me lanzaran a lo más profundo del mar si yo fuera piedra de tropiezo. Así que yo quiero ser sensible a ese hecho. La fe da buen testimonio. La fe nos da confianza. La fe nos da entendimiento. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es interesante de cómo las personas más inteligentes de este mundo, o a lo menos se creen la más inteligente, y los que son profesores de universidades, ellos mismos, ¿verdad?, por tantos títulos que tienen, se creen tan inteligentes y aún así no entienden de dónde venimos, de dónde viene el mundo, el universo. Sin embargo, dice el Señor, por la fe entendemos. Nosotros sí entendemos, no hay confusión. La fe da entendimiento. Sabemos precisamente de dónde vino el ser humano, pero muchos de nosotros nos avergonzamos a decir delante de gente que pensamos que son más inteligentes. Escuché a un predicador muy conocido en el mundo de habla inglés cristiano que dijo, y es lo que dijo esto. Él dijo esto, ¿verdad? Y pensé, poco, bueno, ahorita se lo voy a decir. Es un americano y dijo, yo prefiero poder acercarme si yo veo en la calle, y así lo dijo, un hispano, un moreno y un así Native American, ¿verdad? Los que son nativos aquí de este país. Ahí platicando, yo siento más confianza acercándome a ellos para hablarles de Jesús. Si en cambio veo a unos americanos, ¿verdad?, profesores bien vestidos con corbatas y pienso, bueno, y se ven como abogados, dice, yo soy más intimidado a hablarles a ellos de Jesús. Pensé, ¿cómo? ¿Qué comparación? ¿Verdad? Latino, tonto y bueno, no sé. Digo, pero yo prefiero hablarles
a estos que a ellos. Porque creo que ella va a poder pensar y hablar de cierta manera que me va a intimidar a mí. Yo entiendo eso y es natural, pero lo que estoy diciendo es que porque tenemos que tener cuidado a no avergonzarnos de lo que dice la Biblia. Y el hecho y hablar con confianza de que entendemos nosotros lo que Dios dice. Si Dios lo dice, pues Él lo dice. Él es el creador de todo. Así que a pesar de tus teorías y cuántos títulos tengas y cuántos años has estudiado, la realidad es que todavía tú tienes teorías de cosas que Dios dice que así se hicieron. Yo tengo que hablar con firmeza y confianza de que yo entiendo cosas que quizás ellos con todos sus estudios todavía no entienden. La fe da entendimiento. No te avergüences de decir qué dice la Biblia acerca de temas que el mundo trata de explicar, pero es contrario a la verdad. Dios nos dice cómo fue la creación. Dios nos dice cómo es el matrimonio. Dios nos dice qué es sabiduría. Dios nos dice cómo deben ser las relaciones y qué propósito tienen en nuestras vidas. Dios nos dice acerca del propósito del sufrimiento. Dios nos dice acerca de la eternidad. Y Dios nos ha dado entendimiento. Si solamente aceptamos lo que Dios ya nos ha dicho, podemos hablar con esa confianza y decir, pero así dice Jehová, ¿verdad? Y muchos de nosotros, hermanos, hemos perdido ese entendimiento. Y la realidad es que no entendemos, ¿verdad? Porque somos influidos por conceptos y filosofías mundanas de que hablamos con inseguridad cuando debemos de hablar con firmeza y seguridad, porque ya lo entendemos. La fe lo dice así. Tenemos que confiar y creer que si Dios dice, ¿verdad?, que Él constituyó el universo por su palabra, y lo que se ve fue hecho por lo que no se ve, así lo dijo Dios. ¿Quién soy yo para dudar? La fe da entendimiento. No deje de creer, no deje de confiar. Adolescentes, caminen con confianza en sus escuelas, de que la Biblia así dice. Y no te avergüences de cargar Biblia. Gloria a Dios, porque tienes mayor entendimiento y sabiduría en ese libro que jamás podrán cargar todos los profesores de todas las universidades y todos los tomos que ellos quieran cargar. La realidad es que nunca se va a comparar a todo lo que existe en este libro. Si solamente nosotros comenzáramos a darle esa importancia y prioridad en nuestra propia vista y corazón, podríamos hablar y caminar con más confianza y seguridad y decir, no, así dice Dios, no, así dice la palabra de Dios. No tengo que ser intimidado por cualquier raza, de cualquier nivel. Yo puedo decir con toda seguridad, no, pero así dice la palabra de Dios. Nos falta fe, porque no tenemos entendimiento. Por la fe entendemos. No se olvide de confiar en lo que Dios dice. Es lo que trae orgullo a un papá. Cuando le dice algo a sus hijos y escucha a sus hijos diciendo a otros, pero mi papi dice, amén, si ese es mi hijo, me cree mi palabra, ¿verdad? Pero mi papi dice que vamos a ir a la tienda, vamos a ir al parque, vamos a ir a la nieve, pero mi papi dice, y cree. ¿Por qué no hablamos así nosotros? No, mi papi dice que él creó el universo con solamente su palabra, con su voz. Así lo dice mi papá. Pero tenemos miedo de que nos digan que te lavaron el coco. Pero también me lavó el corazón, que te ha lavado a ti. Tenemos miedo de lucir como tontos. Hermano, deje que el Espíritu Santo haga su obra. Es que, hermanos, no hay nada mal con la preparación. No hay nada malo con la preparación, no hay nada malo con el estudio. Pero la realidad es que siempre va a haber personas más inteligentes que tú. Tarde o temprano vas a tener que confiar en el Espíritu de Dios, porque Él mismo dice que no te preocupes, cuando venga la situación no va a haber tiempo para preparación. El Espíritu Santo hará la obra en la persona a quien estás hablando, y Él hablará a través de ti y por ti. Tarde o temprano, hermanos, tenemos que nomás abrir la boca y dejar que Dios nos dé las palabras, confiando de que Dios va a hacer algo en el corazón de esa persona que yo no puedo hacer, y ninguna palabra intelectual jamás podría convencer a alguien. El Espíritu de Dios convence, no nuestras palabras intelectuales. Tenemos más confianza en un texto escrito por un hombre, ¿verdad? Y que la palabra de Dios escrita por el Espíritu de Dios. Tenemos que nomás decir, pero la palabra de Dios dice así.
pero tenemos que conocerla. Por último, la fe agrada a Dios. Versículo 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Había dos hermanos. Abel decidió seguir lo que se le había instruido y hacer lo que se le había instruido. Caín dijo: no, yo quiero hacerlo a mi manera, a mi modo. Pero Dios dice: no, la ofrenda de Abel fue más excelente, porque él creyó la palabra de Dios. Hermano, tenemos que regresar a nomás confiar. No ser como Caín. Yo lo voy a hacer a mi manera. No, ¿qué te está pidiendo Dios? Por lo cual alcanzó testimonio, otra vez ahí está esa palabra, de que era justo. Que cuando vives por fe y cuando tomas decisiones por fe, que por ser guiado por Dios, ahora entonces reflejas tu salvación. Alcanzó testimonio de que era justo. Oh, este es salvo, no hay duda. Mira los pasos que está tomando, mira la decisión que está tomando. No estamos tratando de nomás vivir, ¿verdad?, apartado de Dios y decir: pues esto luce como algo de fe. No, eres guiado por fe y dejas que Dios determine tus próximos pasos. Y cuando lo haces, dice Dios, reflejas tu salvación, de que eres guiado por alguien más grande y sabio que tú. Él reflejó su salvación, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Que Dios dio testimonio de él. Wow, de sus ofrendas. Tus ofrendas dan testimonio de tu fe. ¿De qué da testimonio tu ofrenda? Si estoy hablando de económico, pero no nomás de eso habla aquí de Dios, pastor. No, ya sé, pero estoy hablando de la tuya, de todas maneras. ¿De qué da testimonio tu ofrenda? Una ofrenda del dólar. No, eso es fácil. Si ese es un paso de fe para ti, pues Dios lo sabe. Pero Dios quiere que tomes pasos de fe. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un paso de fe en tu ofrenda? ¿Cuándo fue la última vez que diste una ofrenda? Quizás esa sería una pregunta más precisa. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Estabas en este país? ¿Cuándo fue la última vez que decidiste: voy a dejar esto para darle a Dios esto? Muchas veces, hermanos, no queremos dar con sacrificio a Dios porque estamos ahorrando para algo. Y Dios nos está diciendo: no, quiero que lo des. No, es que estoy ahorrando. Y estamos alegando ahí con Dios. ¿Por qué no das con sacrificio? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. A él le costó, porque eran las primicias de su ovejita. Caín, verdura. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Tú eres hijo de Dios, porque estás confiando en Dios. Dando Dios testimonio de sus ofrendas. Este sí me agrada. Quizás, ¿verdad?, le sirves a Dios, ¿verdad?, cada domingo en la guardería. Y es un sacrificio, una ofrenda, ¿verdad?, que le agrada a Dios, porque se requiere mucha fe. Señor, voy a entrar con una sonrisa. Señor, no voy a llorar este domingo. No me voy a enojar con sus padres de estos niños. Y hermanas, necesitamos su ayuda en esa área. Se están cayendo, están saliendo de ese ministerio. No es correcto. ¿Por qué? ¿Ves que tengo que hacer esto? Pues las otras hermanas también. No nomás ustedes. Si fuera así, entonces pues ya no tenemos ministerio. Si nos esperamos a que nadie tenga nada más que hacer. Es que doy una clase, pues otras hermanas también. Es un paso de fe.
Es que no me levanto suficiente temprano. A lo menos eres honesta, pero no es excusa. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedes ayudar? Eres parte del equipo. Hermano, es que dice excelente sacrificio. Pues que debemos de ayudar donde se necesita ayuda. O lo hacemos con toda mala actitud, quejándonos. Está bien, voy a servir en la guardería, pero yo no voy a cambiar pañales. Pues entonces, ¿para qué estás allí? Está bien, pero yo no quiero cuidar niños. Pues entonces, excelente sacrificio, dice el Señor. Y que vas a ser útil. Si no, para que no servir. Si no eres útil, ahí nomás estás ahí parada como un poste, viéndote bonita, para que todos te miren a ti. No, ahí te vas a agachar, te vas a cargar, no vas a platicar todo el tiempo que estás allí, a lo menos que haya tiempo, pero vas a ayudar con cambiar, cuidar, ¿verdad? Y no nomás porque estás presente y estás platicando te hace servir. Tenemos que estar participando en lo que se necesita, ¿verdad? Muchas veces pensamos que ya estoy presente y ya estamos platicando en una esquinita, y mientras que otra ahí está yendo para arriba, para abajo, ahí nomás sirviendo. Pero tú no estás sirviendo, no es porque requiere sacrificio. Pero por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín le costó, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Entonces, ¿qué testimonio damos cuando no damos un excelente sacrificio? Vivimos como Caín, no como Abel, dando a Dios testimonio de sus ofrendas. Pero mire cómo le agrada al Señor. ¿Por qué le agrada al Señor la fe? Dice, y muerto aún habla por ella. Wow. ¿De quién hablamos? ¿De quién hablamos? Cuando hay así pequeñas dramas en las clases de diferentes personajes de la Biblia, nadie quiere ser Judas. Nadie quiere nombrar a sus hijos Judas. Era Judasito. No. ¿Por qué? Porque él no vivió una vida de fe. Pero dice, muerto aún habla por ella. Cuando alguien vive por fe, impacta próximas generaciones. Se acuerdan de ese personaje. Personas nombran a sus bebés por personas que influyeron sus vidas. Se habla de Abraham. ¿Por qué? Era un hombre de fe. Se habla de Abel, un hombre de fe. Se habla de Daniel, un hombre de fe. Se habla de José, hombres de fe. De esas personas hablamos, de esas personas recordamos, porque dan un testimonio. Y aún muertos hablan, siguen hablando, porque recordamos, esa persona tuvo parte en mi vida. Esa persona invirtió en mí. Esa persona influyó mi fe. Me ayudó a engrandecer mi fe, no disminuirla. Hay que proponer no ser de esas personas que dijo la hermana, de que tratan de influir negativamente para que no tomen pasos de fe. Y muchos de nosotros, hermanos, yo no sé, como que no queremos ser los únicos que no estamos tomando pasos de fe, así que queremos que crezca el círculo. Somos como las langostas. Tú no avanzas y yo tampoco. Tú no avanzas y yo tampoco. Y ya estamos. Y nos sentimos mejor en nuestra conciencia, porque pues yo no tomé ese paso y yo no quiero que tú tampoco. Así, yo no soy el único. Y los dos podemos dar testimonio cómo tuvimos mucho temor para tomar ese paso. No, la fe agrada a Dios. Y padres, tenemos que tener cuidado que que nosotros no somos esas personas. Déjeme decirle, a pensar de que mi hija un día le pueda servir a mi Señor a un lugar lejos, sí da miedo. Sí da miedo. Pero igual, como yo jamás le he dicho a mis hijos, ustedes tienen que ser pastores, nunca le voy a decir a mis hijos o mis hijas qué es lo que no pueden ser tampoco. Yo estoy estorbando con la voluntad de Dios y les digo qué es lo que necesitan, qué es lo que deben ser, y cuando yo les digo qué es lo que no pueden ser.
Dios determina en cada caso, yo no. Y muchos de nosotros estamos viviendo una mentira que decimos que vivimos por fe y que cuánto deseamos que nuestros hijos vivan por fe y que les sirvan a Dios. No es cierto. Porque el momento que comienzan a inclinarse en esa dirección, hacemos todo lo posible para desanimarlos. No vivimos por fe y no queremos que nuestros hijos vivan por fe tampoco, porque rompen nuestros sueños de qué es lo que iban a llegar a ser. Muchos de nosotros ya tenemos, verdad, bien firmes, escritos en mármol, lo que nuestros hijos van a llegar a ser cuando estén grandes. Y nos rompe el corazón de que quizás ese sueño no se va a realizar. No se trata de mi visión para mis hijos, se trata de la visión de Dios. Tiene que ser una visión dada por Dios, no una visión dada por mami y papi. Déjeme decirle, yo he visto cuando yo estaba en el instituto, cuando estaba en Lancaster, yo me acuerdo, yo recién salvo, ¿verdad? Tenía 1 año de ser salvo y yo llegué pensando que todos los alumnos allí eran grandes gigantes de la fe, porque por algo estaban aquí, ¿verdad? Ellos querían estar aquí para servirle al Señor, y me comencé a dar cuenta que poco a poco había algunos que estaban ahí nomás porque mami y papi los tenía allí, no porque ellos querían. Y se demostraba, se podía ver. Pero también, ¿cuántos no estaban allí? Porque mami y papi no los dejaron tampoco. Hermano y hermana, el sacrificio que usted da, usted ha decidido dárselo. Quiero nomás terminar con esto. No la culpa a nadie más por la ofrenda que usted ofrece. Usted está ofreciendo el sacrificio que usted quiere dar. Si quizás en alguna ocasión usted ha pasado ha sufrido, ha pasado por una injusticia, ha pasado por algo difícil, alguien se aprovechó de usted, alguien quizás fue piedra de tropiezo, alguien le ofendió, ellos serán responsables por esas cosas. Pero déjeme decirle, no le quita la responsabilidad a usted a vivir por Dios, para el Señor. Deje de culpar a mi esposa, deje de culpar a su servidor, deje de culpar a la iglesia, deje de culpar a un maestro de escuela dominical, deje de culpar a un hermano, una hermana, deje de culpar a todo el mundo por su amargura, por su corazón duro, por usted ser carnal y mundano. Deje de culpar a todo el mundo porque usted no fue a este lugar o no tomó esa decisión. Hermano, deje de culpar a todos por su falta de fe. Usted tiene que ofrecer el sacrificio a Dios, porque usted dará cuentas por ese sacrificio. No podemos culpar a nadie más. No, es que yo no sirvo porque la hermana Rosa. Qué irresponsable y qué débil. Toma responsabilidad por tus propios hechos y tu propia actitud. No, tú estás así porque tú decidiste estar allí, así. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que a los que aman a Dios, dice, todo ayudará bien. Y si algo no te ayudó a bien, porque tú decidiste no amar. El amor es una decisión. Tú decides amar a Dios o no amar a Dios. Pero no le eches la culpa a nadie más. Tú has decidido no amar. Así por eso no te ayuda bien nada. Dios no puede usar nada en tu vida, porque siempre es que eres la víctima de todo. No, tú has decidido no amar. Es tan sencillo así. Todo ayuda bien, ¿a quién? A los que aman a Dios. Y si hemos enseñado, y si la Biblia enseña, y si lo enseña, que el amor es una decisión, entonces tú has decidido no amar. Y si no lo estás sirviendo, y si tú estás amargado, tú estás alejado, tú has decidido tú has tomado esa decisión. Ya no estás viviendo por fe. Pero nadie más tiene la culpa más que tú. Así que arregla cuentas, hermano. Hay un problema en tu manera de pensar. Aquí está la lucha. No estás pensando bien. No tienes la perspectiva correcta. No estás viendo las cosas bien, porque tu corazón no está bien. Dice la palabra de Dios que bienaventurados los que tienen corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Ese es el lente con que ves. Tu corazón no está limpio, por eso ya no ves a Dios. Tienes que regresar a amar a Dios. Es tu decisión. Y déjeme decirle, si no, vas a seguir como Marta.
de que ella estaba renegando y sirviendo, y que no te importa, Jesús, ¿verdad? Que ella no está sirviendo, me dejó sola. Tú no estás sirviendo a Dios. No está diciendo que nadie sirva. No, dijo Jesús que María ha escogido lo necesario, ¿verdad? La mejor parte, reconociendo de que es necesario adorar a Dios para poder servirle a Dios. Si adoras a Dios, vas a servirle a Dios. Pero una señal de que no estás sirviendo a Dios es porque que estás renegando y quejándote y criticando y comparando. No, es que no has pasado tiempo con el Señor. Ahí está tu problema. Tienes un corazón de Marta, no de María. Necesitamos obreros. Las Martas son importantes, pero necesitamos un corazón de María para poder servir con eficacia y con amor y con un dulce espíritu que hermosea el semblante, dice la palabra de Dios. Dulce espíritu. Si ya no tenemos un dulce espíritu, tenemos que reflexionar, recapacitar y regresar a decidir amar a Dios, porque es por Él por quien lo hacemos, por Jesús. Por eso servimos. Es mi motivación a subir cada domingo a decir: Dios es bueno. Y sí lo es. Y es mi motivación para seguir y terminar otro año, porque Dios es bueno. Y hermano, no deje que se amargue su corazón. Decida amar por fe. Vamos a orar.